justamente de este régimen que establece la ley 1/92, que es el régimen de comunidades gananciales. Siempre se da esto en el marco de una sociedad conyugal, de un matrimonio. Vamos a ver los conceptos y caracteres. Dice, el régimen de comunidades gananciales, concepto, reiterando un poco lo que vimos en la unidad anterior. Aquel en el que existe una masa de bienes que pertenecen a ambos cónyuges y al tiempo de la disolución deben repartirse entre ellos o con los herederos del cónyuge fallecido. Es exactamente el mismo concepto que vimos en la unidad anterior. El sistema clásico patrimonial del matrimonio, al cual se contrapone la separación de bienes. Claro, porque este sistema es totalmente contrario al de la separación de bienes. En este sistema, los bienes forman una masa de bienes que pertenecen a ambos cónyuges, en virtud de la cual cada cónyuge mantiene su individualidad patrimonial. Cuando hablamos de la separación de bienes, siempre hablamos de que cada cónyuge mantiene lo que es de él. En este caso, cuando hablamos de la comunidad de gananciales, decimos que todo lo que adquieren los cónyuges dentro del matrimonio es parte o son ambos los dueños a partes iguales. A este respecto, establece el artículo 51. Dice, los bienes gananciales o comunes responderán por las obligaciones contraídas por ambos cónyuges, conjuntamente, o por uno con el consentimiento expreso del otro, tanto para atender los negocios de la comunidad y las necesidades del hogar. ¿Cuáles son los caracteres de este régimen de comunidades gananciales? Es la existencia de una masa común partible al tiempo de la disolución y que no precisamente es equitativa, por cuanto en ella se considera el total de la masa al término de la sociedad conyugal y no se determina las maneras en que las mismas entraron a formar parte de la misma. O sea, y acá también tengo que hacer una precisión. Dice, y que no se considera y que no precisamente es equitativa. Dice, ¿verdad? Es un carácter de la sociedad de comunidades gananciales. Y vamos a ver eso, por qué no se considera precisamente equitativa, a qué se refiere cuando habla de eso. Dice, clases de bienes. Y esto ya vimos también recién. Bienes propios son todos aquellos pertenecientes a cada cónyuge antes del inicio del matrimonio, o sea, antes del inicio del régimen, como asimismo los adquiridos posteriormente por medio de liberalidades, lo cual se haya regulado en el artículo 31. Esto es de la ley 1/92. Entonces, ¿cuáles son los bienes propios? Todos los que pertenecen a la mujer o al marido al tiempo de contraer matrimonio, o sea, todo lo que era de la persona antes de que se case. Los que adquieran durante la unión a título oneroso, si la causa causa de adquisición fuese anterior a la unión, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Cuando yo daba el ejemplo de que hice un trabajo, ¿verdad? Como abogado antes de casarme, pero se me pagó ya cuando estaba casado. Entonces eso corresponde a mis bienes propios. Los que se adquiera durante la unión por herencia, legado o donación u otro título gratuito. O sea, yo estoy casado y se muere mi mamá y me deja su casa como herencia. Entonces esa herencia también forma parte de mis bienes propios. Los derechos de autor, los derechos de autor o patente de invención, esto en cuanto a las personas que crean cosas y demás, ¿verdad? Indemnizaciones por daños sufridos en un bien propio. O sea, si yo tengo un auto que yo adquirí antes de casarme y ese auto sufre un daño ya yo estando casado y la persona que me indemniza, entonces por ese daño que me causó, ese monto de indemnización va a ser mío, no va a ser para la masa, no va a ser considerado como parte de la masa de bienes de esa sociedad, porque es un bien propio. Pensiones, rentas vitalicias, jubilaciones a favor de uno de los cónyuges anteriores al matrimonio. Todo esto es considerado bien propio. ¿Qué son considerados bienes comunes? Esto también ya vimos, ¿verdad? Bienes comunes o gananciales. Los obtenidos durante el matrimonio.
Se dan cuenta como hay dos tiempos. El bien propio siempre es el que adquirís al momento de casarte, antes de casarte. Los bienes comunes o gananciales son los que adquirís durante tu matrimonio. Dice por la industria, trabajo, oficio o profesión de cualquiera de los cónyuges. Todos los bienes que vos adquieras por estas ocupaciones, obtenidos a título oneroso, a costa a costa del caudal común, tanto si se hace la adquisición a nombre de uno o de ambos cónyuges. O sea, si yo con el patrimonio de ese matrimonio compro un auto a mi nombre, no obstante, igual se considera de que ese auto es propiedad de ambos cónyuges. No importa eso. Los frutos naturales y civiles devengados durante la unión y que procedan de los bienes comunes, como así de los propios de cada uno. Esto no sé realmente a qué se refiere, o sea que no sé, tengo que preguntar a la profesora. Empresas, establecimientos fundados durante la comunidad a costa de bienes comunes, ¿verdad? Si yo conformé una empresa con la plata de ese matrimonio, entonces todo lo que produzca esa empresa o ese emprendimiento, ¿verdad? O ese establecimiento va a ser parte de los bienes comunes o gananciales. Aún así, aunque fuere a nombre de uno solo, no importa. Si para la fundación de la empresa si para la fundación de la empresa será ganancial, reconociéndose al titular del aporte el derecho a resarcimiento en la proporción de su aporte de capital, y las ganancias obtenidas por medio del juego lícito, como lotería o afines u otra causa que exima de restitución. Entonces, todos estos son considerados bienes comunes o gananciales. Todo lo que yo adquiero durante la vigencia de ese matrimonio. Y los bienes reservados son los pertenecientes a cada cónyuge. Acá se hace referencia justamente a la ropa, a la joya, a los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Eso cuando se realiza, si yo me caso bajo el régimen de comunidades gananciales, no es que el juez va a traer Suazo, trae toda tu ropa y a mi señora le va a dar toda su ropa y ahí vamos a partir toda la mitad. No, hay ciertos bienes que están reservados y que no forman parte de los bienes comunes. O sea, esto no entra dentro de esa división que se hace al darse el divorcio, ¿verdad? Los adquiridos en el ejercicio de un derecho inherente a los bienes reservados por vía de la indemnización de daños y perjuicios en virtud de un acto jurídico que a aquello se refiera. Los que obtengan el usufructo legal de los bienes de sus hijos menores habidos en el matrimonio anterior. O sea, si yo tengo bienes que corresponden a mis hijos de un matrimonio anterior, esos bienes están reservados, no entran dentro de la comunidad a la hora de establecerse algún tipo de división y que haya que repartir los bienes, ¿verdad? El producto del trabajo o los bienes propios de cada uno. Entonces, estos son los bienes reservados. Cuando hablamos nosotros de bienes propios, de todos los bienes que yo adquirí antes del matrimonio. Esos bienes no entran dentro de la división cuando que en el hipotético caso yo me haya casado bajo el régimen de comunidades gananciales y se produzca mi divorcio. Esos bienes no entran. Los bienes que entran en la división son los bienes gananciales. Todo lo que yo adquirí dentro de ese matrimonio. ¿Cuáles son las cargas de la comunidad? ¿Cuáles son las obligaciones? Dice, son aquellas que pesan sobre los bienes comunes de los esposos. Grabaciones, obligaciones, etc. O sea, aquellas que por la naturaleza del vínculo que une a los esposos exige a estos de común y manera solidaria a responder conforme con los bienes de la sociedad conyugal. Y acá creo que va a hablar sobre eso. La regulación de la ley 1/92, artículo 50. Las cargas de la comunidad se hallan reguladas en la ley del régimen patrimonial del matrimonio, que establece cuáles son: el sostenimiento de la familia y de los hijos menores comunes, la educación y alimentación de los hijos menores y no menores
que vivan en el hogar y no tengan recursos propios. O sea, lo que nos está queriendo decir la norma con esto es, todo lo que ustedes produzcan dentro del matrimonio van a destinarlo a la, al mantenimiento o al sostenimiento de la familia. Eso es lo que nos quiere decir. Los alimentos que deban prestar uno de ellos por ley a algún descendiente o ascendiente, siempre que los bienes propios no alcancen. O sea, si yo tengo que hacer una prestación alimentaria a algún descendiente o ascendiente y los bienes propios con que yo cuento no alcanzan, entonces los bienes gananciales son los bienes que van a cubrir esa brecha, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, si yo tengo una prestación alimentaria, por decirlo, hacia mi papá o hacia mi abuelo, y no puedo, no tengo cómo pagar, no alcanzo con mis bienes propios para pagar, entonces los bienes gananciales se van a hacer uso de los bienes gananciales para cubrir esa obligación. Los gastos de la administración de la comunidad, claro, todos los gastos que yo incurra en ese matrimonio, los gastos de vida que yo tenga como producto de esa sociedad conyugal, van a ser cubiertos siempre con los bienes gananciales, con los bienes que yo adquiera dentro de ese matrimonio. El importe de lo donado o prometido por ambos a los hijos comunes. O sea, si yo le hice una promesa a mi hijo, al hijo que tengo con mi señora, entonces esa promesa de pago o de dar dinero la tengo que responder con los bienes gananciales, con los bienes que yo genero en el marco de esa sociedad conyugal, de ese matrimonio. Las mejoras necesarias y los gastos de conservación de los bienes propios y gananciales, como así como los tributos que pesan sobre ambas clases de bienes. O sea, si yo tengo que pagar impuestos por las casas, por los departamentos propios o departamentos que hayamos comprado o adquirido durante la vigencia de matrimonio, todos estos gastos, todo lo que se refiere a estos gastos de mantenimiento, van a salir también como producto de lo que se produzca, valga la redundancia, dentro de ese matrimonio, dentro de los bienes gananciales. Eso en cuanto a las obligaciones, a las cargas, ¿verdad? ¿Me van siguiendo hasta acá? No sé si hay alguien todavía. ¿Me van siguiendo, Roberto? Sí, yo estoy acá todavía. Ok. Sí, perfecto. Ok. Bueno, a ver un poco. Cargas en la comunidad. Ok. Disolución de la comunidad conyugal. Las causas. Vamos a ver por qué causas una comunidad conyugal se disuelve. Disolución de pleno derecho. ¿Qué era de pleno derecho? Ipso iure. Por muerte. O sea, si yo me muero, no hace falta que me divorcie, porque ese matrimonio va a disolverse de pleno derecho. Si se declara judicialmente, ¿verdad? La muerte, ¿se acuerdan de esto? La muerte, la declaración judicial de muerte o la presunción del fallecimiento, ¿se acuerdan de esto? En estos tres casos se disuelve de pleno derecho la comunidad conyugal. O sea, mi esposa queda liberada de mí, por así decirlo. La nulidad del matrimonio. ¿Cuál es la nulidad? Cuando uno de los sujetos no tiene capacidad. Vamos a suponer de que yo me caso con 15 años. Entonces ese matrimonio es nulo. También es una causa de disolución de pleno derecho. El divorcio, naturalmente, desde la demanda de separación. Porque el divorcio es un juicio. Y la separación judicial de cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones del matrimonio es la cohabitación. Entonces, la separación judicial de cuerpo también disuelve de pleno derecho la comunidad conyugal. Entonces, estas 6 causas tenemos que saber. La muerte, la declaración judicial de muerte, la presunción de fallecimiento, la nulidad del matrimonio, ya sea por edad, que es el ejemplo que les comenté,
el divorcio desde la demanda de separación y la separación judicial del cuerpo. Esto es lo que disuelve de pleno derecho a la comunidad conyugal. Ahora vamos a ver las causas, la disolución también, pero por mutuo consentimiento. En estos casos que vimos arriba, no existe el mutuo consentimiento porque la persona luego en los primeros 3 casos se muere. En el caso de la nulidad, ese matrimonio luego legalmente no es válido, ¿verdad? Y en el caso del divorcio, dice desde la demanda de separación, o sea, si yo le demando a mi señora, no es porque estoy separándome de mutuo consentimiento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el mutuo consentimiento, cuando se disuelve una sociedad conyugal, una comunidad conyugal por mutuo consentimiento. Dice, en todo momento, cualquiera de los cónyuges o ambos de conformidad podrán pedir sin expresión de causa la disolución y liquidación de la comunidad. El juez deberá decretarla sin más trámites y la comunidad quedará extinguida. Norma que concuerda con lo establecido en el artículo 613 del Código Procesal Civil, por tanto se extingue desde que se decrete judicialmente la separación a solicitud de ambos cónyuges, también con el cambio de régimen patrimonial por consentimiento expreso de ambos cónyuges. Entonces, en este caso, se disuelve la comunidad conyugal cuando se divorcian, ¿verdad? Por mutuo consentimiento o por la voluntad de uno de ellos, también dice, ¿verdad? Sin expresión de causa. Después vamos a ver la petición unilateral. Dice, cuando el otro cónyuge ha sido declarado interdicto, ausente o en quiebra. ¿Quién era el interdicto? ¿Se acuerdan del interdicto? Una persona que padece una enfermedad mental grave o una sordomudez y no se puede comunicar por otra forma. Entonces esa persona probablemente sea declarada interdicta. O una persona ausente. ¿Cuál es la persona ausente? La que no está en su domicilio, en el último domicilio registrado por una X cantidad de tiempo. A ese se le considera ausente. O en quiebra, o quien hubiera solicitado el concurso de acreedores. Puede optar el otro cónyuge por asumir la representación o pedir la liquidación de la comunidad. O sea, por motivos económicos también, yo puedo solicitar eventualmente a la otra persona, ¿verdad? Por petición unilateral, la disolución de la sociedad conyugal, de la comunidad conyugal. Cuando los actos de uno de ellos entrañan peligro, dolo o fraude en detrimento del otro cónyuge, por abandono voluntario que el otro hiciere del hogar por más de 1 año o hubiere contraído unión de hecho con terceras personas. O sea, si yo estoy casado y me voy y me separo de mi señora y me voy a vivir con otra durante más de 1 año, entonces eventualmente se puede dar una petición unilateral. ¿Para qué? Para disolver la comunidad conyugal. Esto es por causa de petición unilateral. Después vamos a hablar del juicio de disolución, porque el divorcio es un juicio. Es el juicio de disolución y liquidación de la comunidad. Y esto dice demanda trámites. A. Medidas judiciales al presente. Medidas judiciales al presente. El pedido de disolución. El juez adoptará los siguientes. ¿Cuáles son las medidas que toma el juez? La disolución, como primera medida, se decretará la disolución sin más trámites. Y segundo, el inventario y avalúo se realizará por medio de las partes. Lo practicará el secretario juez de paz o el mismo juez si lo considera conveniente. El avalúo podrá realizarse conjuntamente con el inventario, cotización de los bienes. Avalúo quiere decir, van a hacer el recuento de todos los bienes que existe dentro de esa comunidad que se está disolviendo en ese momento. O sea, vamos a ver todo lo que tenemos en términos patrimoniales. ¿Cómo se liquida esto? ¿Cuál es el procedimiento para la liquidación? Se inicia con el inventario, si lo hubiera, y la publicación de edictos.
El proyecto de liquidación puede presentarse conjuntamente o separado por los cónyuges. Si fuera separadamente, correrá traslado al otro por 6 días y éste deberá adherirse u oponerse sobre la liquidación total o parcial de los bienes. O sea, si yo quiero liquidar los bienes, lo puedo hacer de mutuo acuerdo con mi pareja, o si no tengo mutuo acuerdo, se le corre traslado a la otra parte por 6 días y él tiene que adherirse u oponerse, ¿verdad? En caso de oponerse, debe fundarlo en que es intempestivo o perjudicial. En el caso, el juez podrá establecer un plazo prudencial para la liquidación. O sea, una de las partes se puede oponer eventualmente. Luego, siguiendo el procedimiento, se publican los edictos. Dice, el juez deberá ordenarlo ad intio. Por ese medio habrán de ser citados todos los que tengan derechos o créditos que reclamar contra la comunidad. Así los acreedores se enterarán de que existe un trámite patrocinado, pudiendo hacer valer sus derechos correspondientes sobre los bienes comunes. O sea, si yo contraje una deuda con mi señora en Banco Atlas y yo me estoy divorciando, se hace una publicación de los edictos. ¿Para qué? Para que Banco Atlas pueda darse por enterado, ¿verdad? Y poder exigir el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? O sea, porque esa sociedad pues se va a disolver. Entonces hay que ver qué va a pasar con la deuda, ¿verdad? Los acreedores deberán comparecer en el plazo de 30 días a ejercer sus acciones. Si no lo hicieren en dicho plazo, no podrán ejercer sus acciones, sino contra los bienes de propiedad del deudor. O sea, si yo me casé bajo el régimen de comunidades gananciales y contraje una deuda y me estoy divorciando, entonces los acreedores tienen 30 días para ejercer las acciones para cobrar esa plata de la comunidad de gananciales, de la plata, de la masa de patrimonio que poseen los esposos. Si no lo hacen, tienen que ir contra el deudor puntualmente. O sea, si yo quité la deuda y yo estaba casado bajo el régimen de comunidades gananciales y ellos no se presentaron, los acreedores, a cobrar la deuda dentro de los 30 días, ellos van a venir en contra mía. ¿Cuáles son los efectos de la disolución? ¿De qué disolución estamos hablando? De la disolución de la comunidad de gananciales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo me separo de mi pareja? Dice los efectos, la separación de bienes. Desde que se decreta la disolución de la comunidad, cesa el régimen de comunidad de bienes y empieza otro, el de separación. Ya los patrimonios responden individualmente por las obligaciones que contraiga cada uno. Ya no existe, como consecuencia de esta disolución, ya no existe una comunidad de gananciales. Cada uno responde por sus obligaciones. Otro efecto, la oponibilidad a terceros. Ella solo podrá ser opuesta desde el día de la inscripción de la disolución en el registro civil. No sé a qué se refiere con oponibilidad de terceros. Y tercero, es la prohibición de innovar sobre bienes comunes. Ordenada la disolución, no podrá innovarse el estado de los bienes de ella, y se reputarán simulados y fraudulentos los que celebre el cónyuge sin la conformidad del otro o judicial hasta el momento de la petición. O sea, no se puede invertir en los bienes que eran de la sociedad en este caso, ¿verdad? Eso en cuanto a los efectos de la disolución. Estamos hablando, ¿qué pasa si yo disuelvo esta sociedad conyugal, esta comunidad de gananciales? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, estas son las consecuencias de la disolución de la sociedad, de la comunidad, de la mancomunidad de bienes, ¿verdad? Con eso cerramos